Muy buenas noches, queridos amigos. En Popular Televisión, una noche más, hemos llamado a su casa con este programa de Vidas con Luz y, bueno, pues una experiencia nueva. Y para mí también, y para todo el equipo, hoy es una experiencia nueva. Hemos hecho solo un programa diferente a los otros. Fue cuando tuvimos que desplazar todo el equipo al convento de las Verónicas, en el camino de subida a la Fuensanta, para hacer aquel programa con una religiosa de vida contemplativa. Pero es que hoy en el programa tenemos no una invitada, sino dos invitados, porque tenemos a Maita, a Rita Pozuelo Monfort, a la que conozco desde que tenía 10, 11 años, y a su perro Crash, ¿no? Crash. Crash. Sí, ¿Por qué le pusiste ese nombre? Me lo dieron con el nombre. Ah, te lo dieron con nombre. Sí, el perro guía nos lo dan cuando tienen ya pues 18 meses, 20 meses, y entonces tienen ya nombre. Claro, se lo ponen de pequeño. ¿Costó mucho la adaptación de ambos? ¿Quién se adaptó antes? Uy, pues con Crash tuve suerte. La verdad que es más difícil que el perro se adapte al dueño. Pero con Crash enseguida, desde el primer día se adaptó muy rápido a mí. Enseguida me adoptó como dueña. Te adoptó enseguida. Y no has tenido problema con él, porque estos perros, vamos, están más que entrenados, pueden estar en cualquier situación. Sí, son una maravilla. Es una maravilla. Yo bueno, Crash es mi tercer perro guía. Con la primera que tuve, la adaptación fue muy difícil. De hecho, tuve que terminar devolviéndola a la escuela. El segundo fue un labrador, que fenomenal con él, y llegó un momento que lo jubilaron, porque bueno, al final ellos también se cansan. Sí, o por enfermedad o porque se cansan de trabajar, llega un momento que los jubilan. Bueno, hay perros que incluso llegan a trabajar hasta el final, ¿no? Porque ellos son felices trabajando, o sea, a ellos les encanta estar con nosotros, ¿no? Entonces sí, porque tienen buena salud y no tienen ningún problema, ellos están contentos, pues siguen trabajando hasta entonces. Pero con Idu no, Idu llegó un momento que se cansó de trabajar. Yo le decía, Idu a la derecha, Idu seguía recto. Y llegó un momento que ya fue peligroso, ¿no? Que pues cruzando en un cruce, pues en vez de cruzar en recto, ¿no? De acera a acera, pues se metió al centro del cruce, y ahí ya fue una situación peligrosa. Que yo ya dije, efectivamente el perro no me responde, y ahí lo jubilaron y ya solicité otro perro guía y me dieron a Crash, que es una máquina. ¿Cuánto tiempo lo tienes? 4 años. 4 años. Bueno, Maita, por así es como te conoce toda la gente. Sí. Maita, tú eres fisioterapeuta, estás acabando prácticamente psicología, te encanta el piano, tocar el piano, te encanta la natación y el patinaje, te encanta, muy curioso, todo lo que lleve chocolate. Todo. ¿No te han dicho que eso engorda o qué? Bueno, da igual. Da igual. A ver, ¿cómo es posible hacer todo eso? ¿Con fuerza de voluntad, con superación? ¿Cómo? A ver. Pues efectivamente, eso me pregunto yo ahora, ¿no? Pues con muchas ganas, con mucha ilusión y no hay más. Yo al principio, bueno, yo me quedé ciega cuando tenía 12 años, ¿no? En un accidente de tráfico, y pues imagínate, fue un cambio radical en mi vida, ¿no? ¿Cuántos eran en la familia? ¿Cuántos sois? Somos 9 hermanos. En el momento del accidente, mi madre estaba embarazada de la pequeña y uno de mis hermanos murió en ese accidente, y fue donde yo me quedé ciega. Y aquello, pues lógicamente, supone un antes y un después. Efectivamente. Nosotros nos acabábamos de conocer prácticamente, porque estuviste conmigo de campamento. Unos meses antes. Sí. Con tu prima. Y bueno, pues para nosotros fue un shock también, porque como te acabamos de disfrutar con esa vitalidad que tienes y esa sonrisa que siempre has tenido. Y claro, pues me imaginamos qué supuso en tu familia y qué supuso en tu vida, ¿no? Claro. Cuéntanos, a ver, ¿cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Pues fue un acontecimiento, claro, que afectó pues a toda la familia y a todo el mundo de alrededor, ¿no? A mí me supuso pues unos años muy duros, unos años posteriores al accidente, ¿no? Realmente yo estuve muy grave, entonces, perdí la vista repentinamente, pero yo no me di cuenta
tan bruscamente, ¿no? Por eso, porque estuve muy grave, estuve en el hospital, estuve en coma, salí del coma, ¿no? Claro, tú veías que no veías, pero era una cosa, lo asignabas a esa realidad. Claro, yo me fui dando cuenta como poco a poco, o sea, porque estaba en un estado, pues, como aturdida, ¿no? Estuve mucho tiempo en el hospital, operaciones, y poco a poco me iba dando cuenta de cosas. Entonces, es que no sé cómo explicar con palabras esa transición, ¿no? Pero el tema es que yo tuve que aprender a hacerlo todo. O sea, para mí fue como volver a nacer, ¿no? En el sentido de que yo, pues con 12 años, antes de quedarme ciega, era una niña de 12 años, que lo hacía todo. Que corría, que sabía, claro, que iba sola y que quería estar más sola todavía. Sola, que incluso pues llevaba a mis hermanos pequeños. Tenemos una foto aquí, estás tocando la guitarra con tu hermano también. Con una amiga, creo que es la de la guitarra. Con una amiga, sí, tocando la guitarra, efectivamente. Sí. Y llegas a los 12 años y tienes que aprender a empezar a vivir otra vez. Todo. O sea, es que tuve que aprender a comer, a cortar un filete, ¿entiendes? A utilizar los cubiertos, a pelarme una fruta, a reconocer la ropa con el tacto, a leer, a escribir, a moverme por mi casa, a todo. O sea, es que yo no sabía hacer nada. Entonces fue muy duro. Me sentí inútil, ¿no? Es como cuando a vosotros se os apaga la luz, ¿no? Hay un apagón y ¿qué os pasa? No, que te vuelves inútil, efectivamente. Efectivamente, pues a mí se me apagó la luz. Es decir, que indefinidamente. Fíjate, hoy el programa tiene un nombre especial contigo, Vidas con Luz, porque tú la luz externa no la tienes y sin embargo tienes una luz profunda interna. La llevo dentro. La llevas dentro. Pero durante mucho tiempo no tuve esa luz. Durante tiempo no la tuviste. No la tuve. Entre 8 y casi 10 años, ¿no? Sí. Sí, más o menos desde los 12 hasta los 20 fueron años sin luz, porque yo no entendía nada. No entendía nada y a mí mis padres pues siempre me habían educado en la fe, ¿no? Yo hice la comunión, iba a misa, a mí me hablaban de Dios, pero claro, yo ahí me planteé muchas cosas, ¿no? Yo tenía 12 años, pero claro, me planteé cosas que no se plantea una niña de 12 años en una situación normal, ¿no? Entonces, no fue solo que me quedara ciega, ¿no? Fue que mi hermano murió con el dolor de la muerte de un hermano, fue que sentí pues que mis amigas del cole, ¿no? Mis amigas de toda la vida, mis amigas de la playa, mis amigas se alejaban de mí, ¿no? Me sentí sola. Entonces, fueron muchas cosas, ¿no? Que yo lo pasé muy mal. Y yo decía, bueno, es que si Dios existiera, no hubiera permitido todo esto, ¿no? La típica pregunta ante el dolor y ante el sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Si es que existe, ¿y por qué lo permite? Efectivamente. Y entonces yo llegué a la conclusión de que Dios no existía. Claro, si Dios no existía, la vida no tenía sentido, ¿no? Porque si Dios no existía, el cielo tampoco existía. Yo todo esto me lo planteaba. Si el cielo no existía, pues entonces mi hermano no estaba en ningún sitio, ¿no? Había muerto, pero ya no había posibilidad de volver a verlo. Tú tenías 12 años y Juan 7. 7. Entonces, si después de esta vida no había nada y yo estaba tan triste y tampoco tenía posibilidad de ser feliz, porque yo pensaba que todos mis problemas, esa tristeza que yo tenía era porque no veía. Entonces, si no había... A ver, los médicos hablaron conmigo, ¿no? Y con mucho tacto me dijeron que, bueno, que hoy por hoy no había... Ellos no podían hacer que yo recuperara la vista, ¿no? Que tuviera paciencia, que yo era muy joven, que la investigación iba muy rápido, ¿sabes? Sí, que todo con mucho tacto, que podía llegar, pero que por ahora nada de nada. Pero el mensaje fue que yo no podía volver a ver, de momento. Entonces, claro, si yo no podía recuperar la vista, si esa tristeza solo, ¿no? Yo pensaba que solo se podía ir si volvía a ver. Y eso no era posible y después de esta vida no había nada, o sea, como que... Sí, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí
me ayudó mucho el que no era yo la única que lo estaba pasando mal, ¿no? Yo veía que mis padres también lo estaban pasando mal y mis hermanos, o sea, porque todos habíamos sufrido lo mismo, ¿no? Cada uno llevaba de un modo, pero todos cada uno de un sufriendo. modo, cada uno efectivamente desde una posición, pero todos estamos pasando por una situación difícil. Entonces, ¿Y la fe de tus padres ahí, dónde se apoyó? Y en la casa, ¿se hablaba de Dios en la casa? ¿Se evitaba mencionar en ocasiones? No. A mis padres les sostuvo en esos momentos la fe. Y mis padres, especialmente mi madre, nos hablaba de Dios y nos hablaba de que el accidente había sucedido porque Dios lo había permitido, ¿no? Y Dios era bueno, entonces era bueno para nosotros. Claro, pero eso era un problema, ¿cómo conciliar eso? Claro, yo eso no lo entendía, o sea, y a mí mi madre me hablaba muy, muy profundamente, ¿no? Yo lo recuerdo como si fuera ayer, y recuerdo una vez que mi madre me dijo, Maita, Dios nos da lo que necesitamos a cada uno, ¿no? Y a ti te ha dado la ceguera. Me dijo, entonces es lo que tú necesitas para ser feliz, ¿no? Y yo eso no lo podía entender, o sea, pero tampoco podía, o sea, yo veía que mi madre me lo decía de verdad. Sí, que no te estaba queriendo consolar ni engañar, sin embargo había una palabra ahí que tú no entendías. Claro, era una palabra que yo no entendía, pero que por la fe de mi madre yo la guardé, ¿no? Hiciste como la Virgen María, no entiendo nada, pero se queda guardado en el corazón. Sí, y así pues con muchas cosas, ¿no? Una vez que mi hermano pequeño dijo, es que no es justo que Maita sea ciega, ¿no? O que Maita se haya quedado ciega. Y entonces mi madre nos dijo, lo que es justo es dar gracias a Dios, ¿no? Y entonces eran cosas que, bueno, que yo pues las guardaba. Luego también me ayudó el querer ser como era antes, ¿no? El querer volver a ser yo. Es decir, yo ahí pasé una etapa en la que tuve que aprender a desenvolverme y me ayudó el querer volver a ser independiente, ¿no? El no necesitar ayuda pues para hacer las cosas normales, el poder seguir estudiando, el ser como mis hermanos mayores, ¿no? El que la gente no me tuviera pena, ¿no? Una de las cosas que yo no podía soportar. Claro, que es muy diferente sentir ayuda de otros a que sentir a que des pena. Sí. No podía soportar que la gente me tuviera pena, porque eso, aunque no se diga, se nota, ¿no? Cuando alguien te habla con pena, se nota. No hace falta los ojos para ver eso. No. Sin ver, se ven muchas más cosas. ¿Sin ver se ven muchas más cosas? Sí, se ve mucho más de las personas, sí. Yo he descubierto que hay una barrera visual entre las personas, ¿no? Que nos impide ver al otro, conocer de verdad al otro. ¿Eso es lo que estás diciendo, es lo que decimos nosotros de mirar desde las apariencias? Tú no puedes ver las apariencias de la gente, tú ves auténticamente el interior. Lo que es la persona, sí. Yo cuando me voy por la rama luego no sé volver. No, ¿qué otra cosa te ayuda? Estaba diciendo lo que te ayudó a superar. Sí, que pues eso, el que la gente no pensara que pobrecita, ¿no? Como no ve, pues no puede hacer esto o hacer lo otro. Como no ve, ¿no? Yo no quería que nadie pensara eso, entonces pues eso también me dio fuerza para luchar, ¿no? Entonces, bueno, pues fui aprendiendo pues a todo. A leer en braille, a escribir con la máquina braille o con el ordenador, a utilizar el bastón para poder... Claro, yo decía, es que yo quiero poder decir, mamá, me voy a casa de mi amiga, Claro. ¿sabes? O mamá, me voy a comprar el pan, mamá, ya volveré, ¿no? Y la única manera que tenía de poder llegar a hacer eso era saber utilizar el bastón. ¿Y cuándo fue? ¿Tú te acuerdas cuando fue la primera vez que le dijiste algo así a tu madre? Mamá, me voy y ya vendré. ¿Qué dijo ella? Pues mira, la primera vez no lo sé, pero hubo una, porque yo los recorridos que iba haciendo solo los podía hacer si mi profesora de movilidad de la ONCE me daba permiso.
Y entonces, pues ella cuando veía que yo ya tenía soltura pues para hacer un recorrido, por ejemplo, de mi casa al cole, ¿no? Me daba permiso. Y a mí si Martina me daba permiso, ya me daba igual lo que me dijera mi madre, ¿no? Que bueno, que ahí tengo que decir que mis padres siempre me han dejado hacer todo lo que yo o sea, nunca me han parado la iniciativa, ¿no? Entonces, una vez que pues yo ya estaba en el instituto y empecé o sea, aprendí a coger el autobús, ¿no? Pues el reconocer la parada de autobús, el situarme, el reconocer el autobús por dentro, ¿no? Pues para pagar, porque pues antes cuando yo aprendí te daban el ticket que tenías que meterlo en la maquinita, dónde estaban las barras, pues para llegar a la puerta trasera del autobús y sentarme cerca de la puerta trasera, ¿no? Para cuando llegara. Todo. Todo. Pero es que incluso para saber dónde tenía que bajar, porque podía preguntar, pero no me puedo confiar de la gente, o sea, no puedo confiar solo en la gente, porque la gente también pues se le puede olvidar avisarte, se puede olvidar, ¿no? equivocarte. Entonces, el seguir el recorrido del autobús a través del movimiento, ¿no? Venga, pues si ahora giro a la derecha es que estoy en Constitución, si ahora así todo, ¿no? Por el movimiento del autobús. Es que desarrolláis unas capacidades, bueno, digo desarrolláis, en el fondo tenemos todos unas capacidades que no las usamos normalmente porque nos valemos de simplemente los sentidos externos, oído, olfato, tal, y cuando perdemos una de esas facultades desarrollamos mucho más. Muchísimo. Entonces, con esto del autobús que te digo, yo ese día fui a la 11, no me acuerdo a qué, tendría alguna clase de algo, y me encontré a Martina, y a la profesora de movilidad, y le dije, oye Martina, ¿puedo coger ya el autobús sola? Y me dijo, sí, ya puedes. Y entonces yo, como ya me había dado permiso, yo no llamé a mi casa para decir que me volvía sola. Y entonces yo me fui pues de la 11, que está ahí en San Andrés, a Gran Vía, yo iba con mi bastón, tiqui, yo súper contenta, ¿sabes? Busqué la parada de autobús, además me encontré a mi padre y me dijo, fíjate la casualidad, me dice, hombre Maita, ¿dónde vas? Y le dije, pues yo voy a casa, ¿y tú? Me dijo, yo también, dije, pues hasta luego. Hasta luego, y que yo voy por libre. Que yo voy por libre. Y me fui al autobús, lo cogí, llegué a mi casa, y cuando llegué a mi casa mi madre me dijo, Maita, ¿de dónde vienes? Entonces resulta que ella había llamado a la 11 porque habíamos quedado en que irían a recogerme, y le dijeron, no, Rita, su hija se ha ido. Y mi madre, no puede ser. Pues, para que veas. Oye, ¿por qué? Bueno, te he preguntado antes que por qué psicología ahora, cuando ya tienes una profesión, y es porque dice que fue un poquito algo frustrado. Querías hacer psicología al principio, pero luego te decidiste por fisioterapia. A ver, ¿por qué fisioterapia? ¿Por qué psicología? Pues, a ver, el tema de la carrera, a mí siempre me han gustado las ciencias, pero al perder la vista, las matemáticas me resultaron muy difíciles. Las matemáticas, que había sido siempre una asignatura sencilla para mí, pues de repente se fueron imposibles. Era muy complicado, ¿no? Y cuando ya empezamos con ecuaciones y con raíces cuadradas, con quebrados y tal, aquello era para mí una pesadilla. Entonces, cuando tuve la oportunidad de elegir ciencias o letras, yo cogí letras puras. Puras porque era la única manera de no hacer matemáticas. Pero realmente a mí me gustaban las ciencias, ¿no? Entonces, de cara a la carrera, yo pues fui decidiendo en función de la rama que había cogido, que era letras. Pues tenía psicología, pedagogía, filología, sobre todo psicología me llamaba la atención. Lo que pasa es que al fin en COU me enteré que la 11 en Madrid tiene una escuela de fisioterapia en la que no era obligatorio haber hecho ciencias. Era una prioridad, ¿no? Pero si había plazas, podía hacerla aunque hubiera hecho letras. Sí, sí. Entonces dije, oye, ¿eso de la fisioterapia qué es? Pues lo de los masajes, la rehabilitación, tal, y ya me gustó. Y el tema es que, bueno, pues entre fisioterapia y psicología puse las dos en las prioridades, ¿no? Pero me cogieron en fisioterapia.
y ya Y ahí empezaste. empecé. Y como lo tenías ahí un poco guardado, pues ahora psicología. Claro, entonces Yo, una con pregunta el que tiempo... siempre te he querido hacer. Digo, un día se la haré y nunca te la he hecho cuando nos hemos encontrado por la calle. Sí. Vamos a ver, para estudiar fisioterapia, todo lo que fuera teórico, bien con el braille y con tal. ¿Y la anatomía? ¿Y los músculos y los huesos? ¿Cómo te los has estudiado? Pues mira, ahí lo primero que hice yo, porque estudié en la Facultad de Fisioterapia, de Medicina de Murcia, en Espinardo. Y lo primero que hice fue ir a hablar con los profesores para que ellos supieran que iban a tener un alumno ciego, ¿no? Pues para ver si había que adaptar algo, cómo lo adaptábamos y tal. Y cuando hablé con la profesora de anatomía, claro, imagínate, anatomías, ella lo explicaba todo dibujando en la pizarra. Claro, por eso digo. Claro. Y eso no está en braille. Y, no, bueno, es que el braille es otra cosa, porque yo aprendí a leer braille, pero le cogí mucha manía y no lo practiqué todo lo que debería haberlo practicado para coger velocidad leyendo. Entonces, siempre he estudiado más en audio. En audio y con ordenador, ¿no? A través del lector de pantalla. Sí. Todo, yo ahora lo hago todo por ordenador. El caso es que la profesora de anatomía, cuando me presenté, me decía, pero ¿no ves nada? como viendo un poco de salida por algún sitio. Sí, como diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y yo le decía, no. Y me decía, pero nada. Y yo, no, nada. Y me dijo, bueno, no te preocupes, que ya veremos cómo lo hacemos. Y para radiografía... Bueno, no te preocupes, ¿no? Ella me decía, no te preocupes. Y lo que hicimos fue, pues, yo una tarde a la semana ya tenía horas de tutoría. Entonces, en esas horas de tutoría, a mí me explicaba con el muñeco de músculos y el esqueleto, me explicaba lo que habíamos visto en clase de teórica, me lo explicaba para que yo pudiera tocar, ¿no? Tú jugabas táctil y la memoria. Claro, porque yo podía de memoria estudiar, por ejemplo, los músculos de la cadera, donde se insertan, donde se... Pero espacialmente era muy difícil imaginármelo, ¿no? Claro. Entonces allí con el esqueleto, o ¿por qué este músculo hace flexión de rodilla? Pues mira, porque va de aquí a aquí, entonces cuando se contrae, ¿no? Entonces era más sencillo. Sí. Y luego también lo que hicimos fue que en las clases prácticas yo quedé con mis compañeros encantados, porque yo siempre preguntaba si podías salir. O sea, el profesor explicaba sobre una persona la práctica, ya fuera de movilización, de masaje, de lo que fuera, sobre un alumno, y luego lo hacíamos entre compañeros, en parejas. Entonces, yo siempre salía de modelo, ¿no? De manera que el profesor hacía la movilización sobre mí, que trabajaba conmigo, y yo al sentirlo entendía la explicación, ¿no? Vaya. Y o sea que fueron clases... Oye, ha salido una foto, como estabas hablando. Ajá. Yo es que de vez en cuando van saliendo fotos para que la gente conozca, porque nos han mandado muchísimas, toda tu infancia, aquí estás ahora mismo pues haciendo masajes sobre una persona. Ajá. Pero ha salido una que te entregaban un premio, ibas con unas gafas negras. Ajá. ¿Qué premio es ese? Ese fue el premio a la superación. Fue un poco después del accidente, pues el accidente lo tuve en 7º de GB y esto fue a final de 8º. Fue un premio que otorgó la asociación del barrio y me eligieron a mí para dármelo, ¿no? El premio a la superación. Pues imagino que con todo lo que tuve que superar ahí, pues... Y estabas empezando. Estaba empezando, claro, añito y medio. Oye, tú dices ahora que Dios sí existe. Pensaste Dios no existe. Ahora dices que Dios sí existe. Y hubo un acontecimiento que te lo hizo ver muy claro, ¿no? Sí. Tú lo cuentas eso. Esto, bueno, pues para mí fue, pues imagínate, ese fue otro antes y después. Porque después de muchos años viviendo sin sentido, ¿no? Llegó un momento que me di cuenta que la felicidad no estaba en ver con los ojos, porque hay gente que ve y no es feliz, ¿no? Entonces dije, no hace falta ver para ser feliz, porque ¿no? Si hay gente que viene feliz, esa no es la clave. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Pero fue una luz para mí porque fue una esperanza, ¿no? Fue decir, bueno, aunque yo no vuelva a ver, no estoy privada de ser feliz. Y también podría darse que recuperara la vista y siguiera triste, ¿no? Entonces
yo ya no quería ver, o sea, no quería ver, a nadie le amarga un dulce, pero mi objetivo ya no era ver para ser feliz, era ser feliz, ¿no? Y buscaba la felicidad, pues la busqué en todo lo que pude, ¿no? En todo lo que estaba en mi mano. Pues en estudiar, en irme, me fui un año a estudiar al extranjero, en la carrera, me gradué, me fui a trabajar a Madrid, en todo, o sea, todo, en tener amigos, en salir, pero nada me daba la felicidad, o sea, yo conseguía algo y sí, me gratificaba, ¿no? Pues el conseguir retos, pero esa tristeza no se iba, ¿no? Y yo seguía buscando y buscando y no la encontraba. Y entonces, paralelamente a todos estos años, yo seguí viviendo la fe en la Iglesia, ¿no? Aunque yo no creyera que existiera Dios, pero veías a tus padres y decías, tiene que haber algo. Veía a mis padres que ellos tenían fe y a ellos les ayudaba, ¿no? Y también pensaba que la única manera de que yo fuera feliz tenía que ser Dios, aunque no creyera en Él, ¿no? Porque estaba claro que en mi mano no estaba, ¿sabes? Y que a nivel humano tantas cosas tenías o podías conseguir y tampoco te la daban. Efectivamente. Entonces, pues no sé, pues yo ahí seguía mi búsqueda. Y hubo un momento, antes te comentaba que lo pasé muy mal, los primeros años al sentir que me quedaba sola, ¿no? O sea, que mis amigas se alejaban de mí. Y un día que me di cuenta que ellas también lo tuvieron que pasar mal, ¿no? O sea, que para ellas también debió ser una situación difícil, que bueno, que yo la viví desde un lado, pero ellas la vivieron desde el otro, ¿no? Claro, y de pronto la amiga se queda ciega y ¿ahora qué hacemos? Y de repente todo cambia, porque yo seguía siendo la misma persona, pero lógicamente yo no podía jugar al mate, ¿no? O ya no podía seguir el ritmo que seguíamos antes, de ir corriendo para acá, para allá, no sé qué, ¿no? O necesitaba ayuda, yo necesitaba mucha ayuda en esos momentos y bueno, el tema es que pensé que si a mí me hubiera tocado estar en su lugar, en el lugar de ellas, que no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Y entonces, en ese momento las perdoné, ¿no? Porque yo ahí tenía como un rencor que lo perdoné. Y en ese momento sentí felicidad. O sea, sentí la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Fue impresionante, o sea, fue como si esa tristeza así densa, ¿sabes? Que no había manera de quitarla, como si llevara unas correas atadas por dentro y de repente se soltaran. O sea, de verdad... El poder perdonar. El poder perdonar, fue al perdonar. Entonces, claro, dije, esa es la felicidad, ¿no? Entonces descubrí que eso venía de Dios, ¿no? Que esa felicidad venía de Dios, que Dios existía y que Dios quería que yo fuera feliz. Entonces comprendiste un poquito lo que tantas veces nos es difícil de entender, cómo Jesús en la cruz está perdonando al que le está matando y ahí encuentra no el desasosiego sino la paz. Y descubriste cómo Jesús a los apóstoles les dice: lo que atéis en la tierra, lo que desatéis, como que el pecado nos ata y necesitamos ser desatados por el perdón. Sí. Estamos en el año de la misericordia, un año especial. Estarás viviendo, no sé si te ha venido a la mente alguna vez este momento, o has podido dar ese testimonio tuyo en algún instante. Cuando cuentas esto, ¿qué dice la gente? Cuando lo cuento cada vez que puedo, porque aunque son cosas difíciles de contar, para mí fue tan importante que necesito contarlo, ¿no? Cuando surgen temas, pues no sé, si alguien lo está pasando mal o si alguien no cree en Dios, ¿no? Pues yo necesito contar mi experiencia, ¿no? Porque entiendo perfectamente que haya gente que no cree en Dios, porque he pasado por ahí, ¿no? Y entiendo pues todo eso, entonces... Sí, lo entiendes perfectamente. Le entiendo perfectamente al otro, pero también sé que se puede... O sea, que hay algo más. Hemos visto fotos con una hermana de la Madre Teresa de Calcuta, sí. ¿No? Hay otra que estás en Roma, estás en Nueva York. No has parado, ¿eh? Y no paras. No paro. Yo me apunto a todo.
Me encanta pues hacer cosas, todo, aprender, todo. O sea, no sé, vivir. ¿Y ¿sabes? cómo vives ahora la fe? ¿Cómo vivo la fe? Pues... ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te sacia día a día? O sea, mi día a día me sacia vivir, o sea, disfrutar con lo que tengo y como soy, ¿sabes? Y siendo feliz con lo que Dios me regala cada día, ¿no? Si ahora mismo Dios lo que me regala es ser ciega, si lo que me regala es estar estudiando psicología, trabajando, tener mi consulta de fisioterapia, tener amigos, un montón de amigos, ¿no?, que he ido haciendo y que son gente maravillosa, ¿no? Unos padres, una familia que me quiere, pues disfrutar de lo que tengo cada día, ¿no? Y sabiendo que todo está bien, que todo está bien hecho, que las cosas pasan por algo y que tienen sentido, ¿no? Pues a mí me llamó mucho la atención que, bueno, pues puede ser un titular de nuestra conversación de esta tarde, que no hace falta los ojos para ver y que no hace falta ver para ser feliz, ¿no? Sí. De hecho, o sea, yo he llegado a la conclusión de lo que hace falta para ser feliz es ver, pero ver con el corazón. Ver con el corazón. Ver con el corazón. Como dice la canción de La Bella y la Bestia, la belleza está en el interior. Sí, sí, sí. Lo importante no es lo que vemos, sino lo que está en el fondo de nuestro corazón. Sí. Y en el fondo de nuestro corazón sentimos el inmenso amor de Dios que nunca nos ha dejado. Y que además hasta nos deja enfadarnos con Él, ¿no? Nos da libertad, sí, sí, hasta para eso. Hasta para eso. Maíta, ¿queda algo que no hayamos dicho que tú quieras decir? Pues... Porque habrá mucha gente que te haya estado escuchando esta media hora y de pronto pues le llamó la atención algo que hayas dicho y dices, sí, pero yo no termino de verlo, a ver. Pues, o sea, yo lo que diría así para concluir es eso, ¿no? Que para ser feliz no hace falta ni ser el mejor, ni tener el mejor trabajo, ni tener, ¿sabes?, estudios, ni tener una casa, ni porque al final siempre queremos más, ¿no? Cuando conseguimos algo, siempre hay algo más que necesitamos para seguir siendo felices. Entonces, que la felicidad no está ahí, que la felicidad está en disfrutar las cosas pequeñas, ¿no? Las cosas sencillas, el día a día, lo que tenemos, y que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Que cosas que para nosotros son imposibles, para mí era imposible ser feliz sin ver, y soy feliz sin ver. Entonces, pues es una esperanza. Una esperanza para ti y para mucha gente. Pues muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros, por haber tenido este rato yo contigo de nuevo después de hace tiempo que nos hemos saludado muchas veces, pero intensamente hacía tiempo que no hablábamos. Tenemos una foto de fondo que estás ahí encima, bueno, se ven un montón de rascacielos. ¿Dónde es? ¿En qué edificio es este? ¿De rascacielos? Sí. Pues ese debe ser Chicago. Pues en Chicago, pues ahí debe ser. Sí. Pues ahí está, parece que está suspendida en el aire. Justo en un balcón de cristal, ¿no? En un balcón de cristal, Sí, pues fíjate, Chicago, pues Chicago. Ahí con Chicago al fondo. Y le podemos decir a la gente que si hoy hubiéramos hecho el programa a oscuras, como nosotros no veríamos nada, hemos visto fotos, pero lo importante ha sido escucharte. Y como tú nos decías, que de vez en cuando no nos vendría mal apagar las luces y empezar a mirar de otro modo, ¿no? Sí, es una buena experiencia. Una buena experiencia. Bueno, pues señoras y señores, si ustedes quieren, ya saben, si quieren tener una experiencia de ver de verdad, de ver auténticamente, de poder saborear la vida, de vez en cuando está bien apagar la luz, dejar de mirar con estos ojos que son importantes, pero tampoco tanto, y poder mirar con el corazón, como nos decía Maíta hace un rato. Muchas gracias y muy buenas noches, Maíta. A vosotros. Saluda en casa a toda la familia, De le tu doy un beso parte, a todos, claro que grandes sí. amigos. Pues señoras y señores, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, cada miércoles, si aquí lo desean, pues un nuevo programa de Vidas con Luz. Hoy hemos tenido 2 invitados, la próxima sorpresa no sabemos. Hasta el próximo día.